Estimados amigos, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los acontecimientos sucedidos en la última semana desde un punto de vista amplio y plural, a fin de trascender los hechos y ver sus implicancias políticas. Este es un programa que se transmite a través de BES TV, de BES Cable, BHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Indudablemente, los hechos que siguen conmoviendo el acontecer nacional en los últimos días tiene que ver con esta profunda crisis gubernamental. Y yo quisiera de frente plantear el tema de fondo, porque mucho ya se ha hablado de un conjunto de hechos, muchos anecdóticos, y el tema de los Rolex está yendo por un camino que puede acabar en el ridículo. Si es que la defensa de la señora Boluarte los niega y dice que Oscorima le prestó o que son falsos, y ahí, en fin, la fiscalía y quienes están detrás van a hacer un profundo ridículo, lo cual no exonera a la presidenta de una vocación por el boato, porque todo el mundo va a saber que eso es una coartada, es una forma de presentar las cosas, pero en fin, ese es el tema. Pero la pregunta es si el escándalo acontecido en estas últimas semanas, especialmente a partir de Semana Santa, permite pensar con seriedad y responsabilidad política, sabiendo que detrás de esto hay maniobras políticas, que están los caviares y que la gobernabilidad es un aspecto importante que los demócratas defendemos. Si bien todo eso es cierto, la pregunta que tenemos que hacernos, si es sostenible, es viable, es realista la posibilidad que la señora Boluarte, en medio de estos escándalos y otros que seguramente van a venir, porque hay ya acusaciones de desbalance patrimonial, joyas por aquí, por allá, en fin, una situación que podría convertirse fácilmente en un delito de enriquecimiento ilícito y un aprovechamiento indebido del cargo. La pregunta que les hago a ustedes, dos amigos míos, y al público también, es si es realista que la señora pueda permanecer en el cargo y cuál es el rol del Congreso. Porque hasta ahora, digamos, el Congreso y con sus votos el día de anteayer, dando la confianza a un gabinete. En fin, la confianza presidencial está en duda, pero el Congreso ya le dio, ya adelantó la confianza a las herramientas, a los instrumentos del poder, al Consejo de Ministros, está bien, y el rechazo a las mociones de vacancia. Este aparente blindaje es sostenible en términos del tiempo y si eso no está implicando un deterioro profundo, no solamente de la institución parlamentaria, que ya parece una cosa anexada al gobierno y nada más, olvidando su rol de fiscalización, sino también un deterioro de las bancadas democráticas que otrora tuvieron una importancia en la lucha democrática contra Pedro Castillo y también el gobierno de Boluarte, porque en ese momento caminaban juntos. Entonces, la pregunta que quiero plantear es si esto es factible realistamente o si no es el momento de empezar a, a idear, reflexionar, pensar una salida democrática, ordenada, no a trompicones, no en términos de hacerle el favor a los caviares, como dicen algunos, sino una salida ordenada que, por ejemplo, hacia el próximo año, hacia el mes de abril, un año exacto por delante, se pudieran recortar los mandatos presidenciales y, en consecuencia, adelantar el cronograma electoral. Porque realmente 2 años y varios meses, 2 años y 3 meses, 4 meses, yo no sé, para mi punto de vista modesto, resulta realmente insostenible y el Perú va a llegar realmente hecho tirones, flecos, si es que persiste la idea de darle respaldo a quien se desmorona por todo lado y su imagen moral ha sido absolutamente destruido ante grandes capas de la población. Empezamos por ti, Víctor Andrés, y luego con Juan. Adelante. Bueno, eh, bueno, ante todo un saludo muy cordial a los, a nuestros, a nuestro público y, por supuesto a Juan y a ti también. A ver, yo creo que acá hay varios temas, ¿no? En primer lugar, la pobre presentación del señor Adrián Sen en el Congreso, donde no dijo mucho,
un discurso anodino ante un Congreso pusilánime que no fiscaliza nada, ¿no? Y habló de cosas raras, habló de seguridad ciudadana, diciendo que hay 136.000 policías, de los cuales 84.000 están dedicados a la calle. Y eso parece que es falso, totalmente falso. Entonces, ante esas mentiras, pues, ya que esperamos un combate a la seguridad. Y en el caso de la parte económica tampoco ofreció mucho y pidió y dijo que iba a pedir facultades extraordinarias, lo cual llama la atención porque se les dieron hace poco y no hemos visto hasta ahora cuál es el, el beneficio o los resultados de esas facultades delegadas que se pidieron en su momento, ¿no? Pero habla de equilibrio fiscal el primer ministro, y el equilibrio fiscal es un tema complicado, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho como nunca que hay que tener mucho cuidado en los ajustes que se hacen porque pueden crear una recesión. De hecho, el Perú tiene recesión ya. Y finalmente, el tema de, de las endeudamiento del Perú, seguimos endeudados con el tema, ahora más vamos endeudados con el tema de la Municipalidad de Lima, el tema de Talara, que vemos que uno de los unidades de operación que se han establecido en la refinería y no funcionan por 90 días, no van a funcionar, y eso aumenta más la deuda a 800 millones de dólares. Entonces, hay demasiados problemas ahí dependientes. Y finalmente, nada del Rolex, nada del Rolex. Y yo creo que lo que tú has dicho, Ángel, lo venimos diciendo hace mucho tiempo contigo aquí y compartiéndolo contigo en el sentido de que eh, el gran error de la señora Boluarte fue el día que asumió el poder decir que se quedaba hasta el 28 de julio del 26. Fue Sí. un grave error, porque no se sabe cómo va a llegar. Y sí que llega. Y por lo visto parecería que no va a llegar y hay que buscar una solución. Hay varias soluciones, ¿no? Una de ellas es la vacancia, ¿sí? Pero traumática a mi modo de ver y sería muy dañina. Y además el Congreso se queda, porque se va ella y el presidente del Congreso sube y tiene que llamar elecciones presidenciales, tengo entendido. Hay interpretaciones diversas, pero yo creo que deben ser solamente presidenciales. Si es así, el Congreso se queda. O sea, el Congreso, que es el gran causante de las crisis que hay en este momento en el Perú, uno de los coautores de esa crisis, se va a quedar. Y se elige un presidente por un año. Yo creo que sería traumático para el Perú sacar un presidente y que se elija un presidente por un año y tendríamos pues ya 8 presidentes en 6 años, lo cual sería un gravísimo error. Yo creo que lo mejor es la solución, un poco solución a lo Paniagua, es decir, adelanto de elecciones y se van todos, y se van Claro. todos. Y también eh, aprovechar para reducir el periodo presidencial este y los que vienen después a 4 años, como es en Chile, como es en Colombia. Creo que el Perú no aguantó 5 años antes, no 6 años no los aguantó, se bajaron a 5 parece que sigue siendo mucho tiempo, y parecería que el 4 años es lo ideal porque además 4 años ha funcionado el Perú durante casi 100 años, con el gobierno de 4 años, desde el año 30, con la constitución del año 60, 1860, hasta Leguía, y antes también eran 4 años, o sea que me parece que realmente el Perú ha funcionado con 4 años mejor que en un periodo de 5. Y sobre todo, como estos presidentes tan improvisados, pues es mejor que se queden poco tiempo que se queden más tiempo, porque el daño lo hacen mayores. Y un presidente eficiente, la eficiencia se ven en 5, en 4 años también. Entonces yo creo que esa es la solución a mi modo, pero claro, es un tema mucho más complejo y claro, decirle a los atables congresistas que ellos también se van a ir, bueno, es casi como aumentarles la madre, ¿no? Sí, es verdad, pero yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de realismo. Ya, vamos a suponer de que ellos han impuesto su tesis contra la opinión de muchos, nosotros no estuvimos de acuerdo, eso de intentar llegar al año 26. Pero eso pasaba pues porque el gobierno tuviera algún tipo de éxitos que implicara cierta estabilización, algunos resultados que permitieran una relegitimación, pero nada de eso ha sucedido. Entonces hoy día yo creo que este es un tema que hay que quitarle el tabú, hay que empezar otra vez a discutirlo.
no en la perspectiva de los radicales, los caviares que quieren destruir la república, crear un caos, porque esa es la acusación que se hace, ese es el temor que se tiene, sino hacerlo con la apertura, la mente amplia, el realismo y la responsabilidad que la cosa ocurra, pero creo yo que más daño se hace, con esto termino, a la gobernabilidad manteniendo un régimen con estas condiciones putrefactas repudiado por todo el mundo, y eso le hace un gran favor a los caviares, que hacer una cosa ordenada como la que tú planteas, Víctor Andrés, que nos permita pues en un año, un tiempo razonable, con nuevas reglas, con otro jurado de elecciones, etcétera, ir a una transferencia de poder donde el pueblo finalmente en las urnas decide su destino eligiendo nuevas autoridades para el gobierno y para el parlamento. Juan, ¿qué opinas tú cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo no modificó mi posición desde el 7 de diciembre del año 2022, ¿no? Que se tenía que convocar elecciones porque el Congreso estaba tan deteriorado moralmente que era insostenible su permanencia. Un Congreso con 83 individuos con carpetas fiscales no es sostenible en ningún lugar del mundo y se convierte en un organismo vulnerable a cualquier presión de cualquier tipo. Ellos están actuando con gran sinvergüencería, insisten en leyes y no tienen de parte del gobierno ningún tipo de confrontación programática ni ideológica, están haciendo prácticamente lo que se le da la gana. Y por otro lado, hay un ejecutivo pusilánime que permite que ese Congreso plantee cosas verdaderamente inaceptables y las consolide y no dan ninguna batalla. ¿Y por qué? Porque la presidenta tiene rabo de paja. Nos hemos olvidado que la señora Boluarte no es que sea investigada recientemente. Ella llegó ya con una cuota de investigaciones muy grande. Ella era investigada por lavado de activos, era investigada por mocharle el sueldo a los trabajadores del gobierno regional de Junín, era investigada por ser la cajera de Vladimir Cerrón. Era una persona que ya tenía una gran cantidad de cuestionamientos, que obviamente han aflorado ahora que está en la presidencia. Yo digo, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿el Perú dura hasta el año 2026 con esa señora y los ministros que tiene? De ninguna manera. El Congreso ya ha sido tomado por poderes fácticos, la delincuencia organizada, y se evidencia en los proyectos de ley que saca adelante. Y Dina Boluarte no tiene cabeza, pues, para estar enfocada en los problemas nacionales, porque tiene que estar dedicada a defenderse. Así como Alberto Tarola no tenía cabeza porque todo el día estaba en el Zoom viendo a su novia, igual este señor no tiene, no tiene, pues, esta señora está preocupada, ¿no? Está preocupada de ver de ver sus juicios y no hay forma de que se concentre en los grandes problemas nacionales. Y por otro lado, yo creo que la gran mayoría de personas está cayendo en el imperio de la falacia ad hominem. Cuando uno dice que se vaya Dina Boluarte, le dicen caviar, progorriti, terruco, antiinstitucional, ¿no? La falacia domine tiene por objetivo desviar la atención del sujeto de discusión y se hace de dos maneras, descalificando a la persona o planteando un escenario apocalíptico. Y eso están haciendo con una gran cantidad de gente. Uno dice, tiene que irse Boluarte y de inmediato a uno le dicen, ah, eres progorriti. Uno dice, tiene que vacar a esa señora o tiene que renunciar. Ah, eres institucional, terruco, caviar. Ya estás jugando para los caviares. O de lo contrario, nos dicen lo que va a venir es algo peor. Y cuando uno se desvía de esa manera y cae en la trampa de la falacia ad hominem, la discusión es sobre cuestiones intrascendentes. La cuestión, cuando deberíamos discutir sobre hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Tiene o no tiene joyas? ¿Tiene o no tiene relojes? ¿Le dio o no le dio 100 millones de soles al señor Oscorima? ¿Oscorima antes ha regalado relojes o no? ¿Oscorima ha estado preso o no? ¿La señora Boluarte se compró un auto al contado o no? ¿La señora Boluarte tiene 1 millón de soles en sus cuentas o no? Esos son los hechos que tenemos que discutir, no que lo que viene es el apocalipsis o que uno es pro gorriti o pro IDL o caviar. Hemos caído en esa trampa y en esa trampa han caído un montón de empresarios ingenuos en la falacia abdomine perfecta que cae acá en el Perú y hemos desviado el curso de la atención, que debería estar centrada en los hechos concretos. Muy bien, Juan. Yo comparto plenamente estas ideas. Mira, este es un programa que desde que hemos salido a luz,
hemos mantenido esta posición. Nosotros decíamos que la caída de Gorriti tenía que dar lugar a un régimen de transición corto, donde evidentemente, por razones obvias, la presidencia le correspondía a la vicepresidencia, a la señora Boluarte, pero que tenía que ser un régimen acotado, de modo tal que se pudiera hacer los cambios necesarios en la legislación y recurrir a las urnas para que el pueblo peruano resuelva esta crisis y supere el momento actual, relance la economía y, en fin, inicie una nueva senda de progreso. Esa fue siempre nuestra posición, ¿ah? Lamentablemente, hubo una maniobra que hizo el Congreso grosera porque se había aprobado, después de la caída de Castillo, el 20 de diciembre del año 2022, quiero recordarle a los amigos, se había aprobado por amplia mayoría adelantar las elecciones hasta el mes de abril. Y luego era necesario convocar para el mes de enero una segunda legislatura y en ese momento ratificar esto. Y si eso hubiera sucedido, yo creo que la historia del país hubiera sido completamente distinta. Pero ahí empezaron a surgir las preocupaciones, las dudas y las falacias, como tú has señalado, diciendo que esto era un salto al vacío, que no había un candidato de las fuerzas democráticas, qué sé yo. Y de modo grosero, recuerda tú, se buscó anular, reconsiderar ese acuerdo con el argumento además maximalista de que había que hacer elecciones en julio, en octubre, en diciembre, no se hizo nada, con el propósito de que esa fue una maniobra grosera de la cual hay que ponerla a la luz y marcar a los responsables. El asunto es que hoy día la señora Boluarte es un peso para las fuerzas democráticas y es una bandera de agitación de los radicales y de los caviares, los cuales sin duda alguna de aquí en los próximos meses no solamente se van a limpiar, sino van a fortalecerse porque van a imputar complicidad y una renuncia a principios morales a las fuerzas democráticas. La gran diferencia hasta la caída de Castillo, Juan y Vitocho era que el bloque democrático en todas sus variantes y formas teníamos más o menos una unidad de criterio cómo enfrentar la crisis. A partir de estos hechos que estamos comentando, luego de la caída de Castillo, hay que decirlo con verdad, esa unidad se ha resquebrajado y quienes estamos en la posición que estamos sustentando que hay que adelantarlas y que esto no da para más, somos una posición minoritaria. Pero creo que es el momento de romper el tabú y de empezar a discutir en serio, no para hacerle juego a los caviares ni para negar la gobernabilidad, porque esa es una imputación que hay que rechazar de plano, sino porque somos conscientes que mantener este régimen con Boluarte a la cabeza va a llevar al país a una crisis profunda y a las fuerzas que lo sustentan a una debacle irremediable. Frente a eso, yo creo que lo que nos propone Víctor Andrés debería ser un elemento a ser discutido por las fuerzas democráticas y ver su viabilidad, cómo se da forma, pero creo que es lo único realista. Lo otro es vivir de espaldas al país y esperar simplemente que las izquierdas y los Antauro Humala sean los victoriosos en las elecciones del año 2026, si es que se llega a esa fecha. Víctor Andrés, Sí, tu posición, ¿qué piensas de estos no, hechos? bueno, sí, 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 de acuerdo que yo quiero recordar que a la semana que Vizcarra subió al poder, a la semana que Vizcarra subió al poder, yo presenté un proyecto de ley en lo que he dicho. Ahí está, Sí, ahí pues. está. Lo he publicado en Twitter una vez el proyecto de ley. Sigo creyendo lo mismo, ahora con mayor razón. Y es una pena que ya se haya cambiado la constitución para el Senado, para crear el Senado, pero no se haya aprovechado para hacer algunos ajustes de esta naturaleza. O sea, claro, porque no les afecta, pues. O sea, lo que ha habido un interés especial de los actuales en reelegirse, y todos quieren ser senadores, que los problemas que existen, el tema del jurado, por ejemplo, el jurado no puede ser siendo integrado y presidido por un vocal En, supremo en activo. actividad, claro. Eso no se puede ni permitir, eso no se ha corregido, ha debido corregirse. O sea, que el señor jefe de la RENIEC y de la ONP quiera reelegirse y que lo elijan, creo que lo elige la Junta Nacional de Justicia.
sea, hay ciertas cosas que se han debido tomar en cuenta, pero claro, como nuestros parlamentarios se dedican a hacer sus negocios y a viajar, no piensan en las necesidades del país, no piensan en las necesidades del país, lamentablemente. Entonces yo creo que algo hay que hacer, algo hay que hacer. El tema de Dina no da más, me parece que hacer una vacancia con ella todavía es muy prematuro, y lo hacen 70 personas que están investigadas por la fiscalía, que no tienen autoridad moral para actuar. En fin, yo creo que hay que buscar una salida política, política, no traumática, una salida política. Y cuando es una salida política, estamos hablando de salidas de mayor consenso, de mayor facilidad, de mayor practicidad y de mayor gobernabilidad. Eso estamos hablando. Y creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar una salida política, no traumática. El Perú está en una situación económica complicada, muy complicada, y no podemos tomar decisiones políticas que la compliquen más, Sí, sino totalmente que de acuerdo. solucionen sus problemas. Sí, yo creo que es importante eso y eso hay que hacerlo con valentía, hay que salir al frente y hay que rechazar que esta propuesta como la que tú haces, Víctor Andrés, sea pues sinónimo de caos, de desgobernabilidad, de hacerle el juego a los caviares o a las izquierdas. Creo que hay que botar al tacho de basura ese tipo de imputaciones falsas, tremendistas, mentirosas. Esa falacia que tú has señalado, no, mire, creo que es central y es necesario pues que aunque estando en minoría hay que poner en la agenda política de las fuerzas democráticas este tema, porque lo contrario es hundirse con Boluarte y asegurarle el año 26 el poder a Antauro Humala o los Antauros Humala que surjan, o cosa peor incluso. Juan. Bueno, yo creo que tal y como están las cosas, por lo que se está viviendo a nivel nacional, estoy de acuerdo con la salida política. Yo no esperaría nada del Congreso. El Congreso jamás la va a vacar. En el Congreso hay personas tosudas que lo único que piensan es en su propio interés. Se ha perdido ese sentido de la trascendencia. No les interesa la historia del Perú. Algunos son ganapanes, otros están detrás de sus dos sueldos. Les importa un comino lo que le acontezca al Perú. Ellos quieren seguir con su sueldo, mochándole el sueldo a sus trabajadores, no quieren hacerse problemas. Por lo tanto, yo creo que se va a forzar la renuncia de Dina Boluarte. Esta se va a convertir en un clamor nacional, pidiéndole que renuncie. Y obviamente en la construcción de esa renuncia, yo creo que ahí se va a tener que ver cuál es la salida política, ¿no? O sea, de qué manera se le da ahí algún tipo de facilidad. Yo no tengo ninguna duda que como consecuencia de esa renuncia, que se va a hacer en un clima en el cual la gente ya lo espera, en política la percepción crea la realidad y ya el sentimiento general es de que esa señora se vaya cuanto antes. Estamos viendo que ni siquiera tiene capacidad de convocatoria. Miren a los ministros que tiene, sobre todo a los ministros que convoca, ¿no? Cada vez peor, peor y peor. Estamos viendo que el nuevo ministro del Interior es una persona sumamente cuestionada en una situación tan grave como la de la seguridad ciudadana. Hemos visto cómo Rómulo Mucho se ha convertido en un personaje pequeño, ¿no? A la orden, ¿no? Sin ningún tipo de iniciativa. El presupuesto en manos de economía sigue igual, no hay un horizonte claro en el futuro. Es decir, más de lo mismo. Y la situación del país no es como dicen algunos empresarios, todo se va a caer. Señores, ya se cayó. Así Estamos es. hablando de un país que se cayó al suelo hace rato, que está en una profunda crisis institucional. No es que se vaya a caer, ya se cayó. Nunca se ha visto una situación de deterioro institucional como la que estamos viviendo en estos momentos, donde no se le cree a nadie, donde es intrascendente lo que diga el premier, donde no importa lo que diga la presidenta, y se le ve de una manera tan despreciada y despreciable, con gobernadores regionales involucrados en hechos de corrupción y alcaldes también, con presupuestos de urgencia que se hacen a diestra y siniestra cuando ni siquiera hay una situación que lo amerite. Es decir, se promueve el negocio. Y lo peor de todo, y esto ya lo voy señalando en varias oportunidades, el gran negocio que se ha convertido la corrupción en el Perú, con estos abogados que cobran una millonada por defender a los corruptos con una ley que tiene que ser derogada. O sea, qué fácil es robar en el Perú o meterse en hechos de corrupción cuando uno puede contratar a un abogado
del estudio que se le dé la gana y al precio que se le dé la gana. ¿No? Qué fácil se ha convertido. Estamos viendo grandes fortunas que se están formando en los nuevos abogados, en los abogados, como consecuencia de este negocio en que se ha convertido la corrupción. Un funcionario público de cualquier nivel tiene un problema y de inmediato contrata al abogado que se le da la gana por una millonada y como consecuencia de eso lo defienden encima a pesar de que puede estar acusado de cualquier tropelía. Ese es parte de un sistema de corrupción que hay que combatir porque es un estímulo para los corruptos. ¿Cuánto se estará gastando en eso? Hablamos de las consultorías y no estamos hablando de estos abogados que se han vuelto millonarios defendiendo a corruptos, porque el sistema lo permite y saltan de un lado a otro, ¿no? Entonces eso no se da en ningún país del mundo, pero en el Perú se da. Y se da de manera creciente, porque uno puede meterse con los recursos públicos y encima el Estado le paga el abogado. No, pues, acá ya llegó el momento de hablar sin eufemismos, ya. La situación de la corrupción es recontra dramática. Y vemos a un abogado, o sea, el descaro llega a tal nivel que un abogado defiende hoy de un corrupto y mañana al otro corrupto que estaba contra el otro. O sea, saltan de un lado a otro como si nada. Entonces, esto ya degeneró simplemente. Y esa es una ley que está haciendo muchísimo daño al país y que tiene que ser derogada. Yo creo que no es una ley, Juan, creo que es un decreto supremo firmado por Kuczynski. Sí, Bueno, sí, que entonces permite tiene que que... derogarse con acuerdo del Consejo de Ministros, si Sí, es sí, sí. decreto supremo. Hay En que todo caso, revisar eso. en todo caso, la ley tiene un nivel superior y la ley la puede derogar, porque Sí, ya verdaderamente ya degeneró, es una herencia de Kuczynski nefasta para el país. sí, es un vicio, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al Congreso, ha podido, mira tú hasta dónde llega la estupidez, han podido votar la admisión a trámite de la vacancia para obligar a la Boluarte a que la próxima semana vaya a dar explicaciones, que no va a querer dar, por cierto, porque ahora inclusive va a contar un cuento a la fiscalía, va a decir que es reservado, qué sé yo. Pero Ujú. no, pues simplemente rechazaron, ni siquiera han permitido que haya el trámite de presentación de ella con su abogado o sin abogado para explicaciones. Después No, hubieran podido votar lo en mínimo, contra de la mira, vacancia. lo mínimo era Claro, que se claro. admita simplemente para que haya Después un podían votar debate en contra. y Claro, luego votas en contra, ni siquiera claro, se ha claro. admitido. Claro. Era para saber nomás, porque hasta ayer no le ha dado la gana de darle ninguna explicación al país. Y los ministros en el día de la presentación tampoco dijeron nada al respecto. Entonces, es una forma, una herramienta política para obligarte a comparecer y que digas algunas cosas al respecto. Efectivamente, la cosa está muy mal. Creo que hay que empezar a darle nuevamente norte al proceso político peruano. Hay una terrible confusión en medio de un gobierno que se descompone y creo que este programa modestamente tiene que contribuir a dar unas luces y por lo menos introducir en la agenda nacional la posibilidad, caramba, de que discutamos pues por lo menos una salida ordenada a una crisis política que hace insostenible la permanencia de la señora Boluarte 2 años y 3 meses para adelante. ¿Qué tal cosa? Bueno, amigo, hemos llegado al final de su programa, Plataforma Democrática, y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana, agradeciéndoles la preferencia por seguirnos semana a semana en Plataforma Democrática. Muchas gracias y hasta Gracias. el próximo viernes.